Bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que vamos a ver la última parte del temario de Historia de España. Sabéis que el temario de la PAU, recuerdo que llega hasta el año 1986, coincidiendo cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, en el antecedente de la actual Unión Europea. Sin embargo, creo que el temario estaría incompleto si estudiamos la historia de España y no llegamos hasta nuestros días. Hasta historia más reciente iba a pasar una cosa que no suele pasar cuando estudiamos historia en secundaria, que es que vais a llegar a años que vosotros habéis vivido y vais a entender por qué todo lo que hemos visto de historia de España, espero que lo entendáis, pues nos lleva a entender cómo es el presente, que es bastante... eh, que es uno de los principales motivos para estudiar historia, uno de los principales sentidos que tiene esta asignatura. Vamos allá. Ok, aquí está la portada. Lo último que hemos visto del temario que entra en selectividad es hasta el año 1986, que es básicamente el primer gobierno del PSOE. Gana sus primeras elecciones en 1982, Felipe González se convierte en presidente de España y en el 86 tiene dos grandes pruebas. La primera, el referéndum de la OTAN, que es una opinión muy impopular, lo de que España permanezca en la alianza militar de Estados Unidos, en la Guerra Fría, pero gana por un estrecho margen. Y enseguida ese mismo año hay elecciones en las que el PSOE gana por segunda vez. Hemos visto el resultado de esas elecciones en estas diapositivas en las que hablábamos en el tema anterior. Las voy a pasar rápido porque de esto hemos hablado ya, ¿vale? Quizá empieza aquí la parte más nueva, cuando hay un enemigo inesperado para Felipe González, que es la oposición de los sindicatos. UGT es el sindicato fundado también por Pablo Iglesias, el mismo fundador del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y básicamente eran casi dos cabezas de un mismo cuerpo, ¿no? Una acción sindical, una acción política. Sin embargo, a mitad de los 80 hay un divorcio entre UGT y el PSOE. UGT estaba dirigida por un líder que se llama Nicolás Redondo, que se opone a Felipe González y que se lía con el otro gran sindicato, Comisiones Obreras, contra las políticas económicas del PSOE, porque entendían que estaba haciendo unas políticas más próximas a lo que se entienden de derechas, neoliberalismo, que a lo que serían políticas económicas de izquierda. Los dos sindicatos en el año 88, el 14 de diciembre, montan una gran huelga general que paraliza a España. Se ha puesto encima de la mesa un plan de empleo juvenil que introduce los contratos temporales en España y no los contratos fijos que entendían los sindicatos que protegían más a la clase trabajadora, especialmente a las personas jóvenes. El gobierno no quiere negociar salarios con los sindicatos y los sindicatos reaccionan así. Había también por parte del PSOE quizá un poco una actitud del tipo no se atreverán, son de los nuestros, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre. Y el país queda paralizado y es una huelga general histórica. En cuanto al terrorismo de ETA que sigue golpeando estos años, el gobierno intenta primero la reinserción de presos arrepentidos de ETA, es decir, darle a la gente de ETA una vía, una solución de si mostráis arrepentimiento, pues vamos a hacer para insertarnos en sociedad. Mucha gente se quedaba en la maquinaria, en la clandestinidad de ETA, porque sabía que si la abandonaba, pues tendría que pasar por la cárcel y sería muy difícil pues tener un trabajo y tener una vida normal. Y el gobierno intenta crear una vía para que esa reinserción se dé. Hay gente dentro de la banda terrorista ETA que reacciona muy mal ante esta idea y quiere dar un escarmiento. Joyes es el nombre de una etarra que se acoge a la amnistía, que reniega de la violencia para alcanzar sus fines políticos y es asesinada a la luz pública, en plena plaza de su pueblo, por un dirigente de ETA que estaba en contra de esta política de reinserción. Esto paraliza las políticas de reinserción. También se intenta una vía política de que todos los partidos políticos, menos Herri Batasuna, HB, que es el brazo político de ETA, pues firman unas medidas para oponerse al terrorismo y a la lucha armada como vía para conseguir cualquier fin político. También se intenta la vía diplomática, conversaciones con ETA y acciones policiales coordinadas con Francia, puesto que el país vasco francés pues también registra actividad de ETA. También otra medida que se toma, que es muy polémica, que todavía hoy en día colea, es dispersar los presos de ETA, es decir, llevarles en cárceles repartidas por todo el Estado español, no solamente en Euskadi, para alejarles de su entorno, para que tengan menos contacto y para que, pues, digamos que tengan unas condiciones más duras cuando la familia está lejos. Esto sigue siendo una medida polémica hoy en día, la dispersión de presos de ETA,
puesto que genera hasta simpatía en la sociedad vasca, ¿no? El drama de la familia que para ver a su persona presa tienen que irse lejos, etcétera, etcétera. Es una acción muy discutida. Llega el año 89 y el PSOE convoca elecciones por adelantado porque veía que había medidas que le estaban haciendo perder popularidad. Ahora veremos cuáles son. El caso es que en el 89 se retiene la mayoría absoluta tan solo por 5 votos. 175 votos de los 171, la mitad más uno del Parlamento que necesita el PSOE, ¿no? El Partido Popular es el partido que queda en segundo lugar, que es la refundación de la Alianza Popular fundada por aquel ministro de Franco, por Manuel Fraga. Fraga ha entendido que su liderazgo impide que ese espacio político crezca, ¿no? Incluso con la incorporación de lo que antiguamente fue UCD. Se le ve como una persona muy ligada al pasado y decide dar un paso atrás. Se intenta primero con un señor que se llama Hernández Mancha, del cual nadie se acuerda porque desapareció y fracasó, y se intenta una segunda vez con un líder del partido que es el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se llama José María Aznar, ¿vale? Y se convierte en el nuevo líder del partido. La estrategia de Aznar pasa por intentar agrupar a todas las familias de la derecha en el Partido Popular y presentarse a la sociedad como un partido de centro derecha, ¿no? Fraga se retira y será presidente de Galicia prácticamente hasta que él quiera dejar de serlo. Izquierda Unida aparece como tercera fuerza política, 17 diputados, saca más CiU, si os fijáis, Convergencia i Unió, CiU, la derecha nacionalista catalana que solo se presenta en Cataluña y obtiene más diputados de Izquierda Unida, aunque tiene muchísimos menos votos. Esto es porque la ley electoral que comentamos en clase, la ley DONT, la circunscripción provincial, castiga mucho a este espacio de Izquierda Unida, que está a la izquierda del PSOE y que es una refundación del espacio político que hace el Partido Comunista. Es una coalición de varios partidos de izquierda y en la cual también puede militar gente que no esté en estos partidos. El Partido Comunista sigue siendo uno de ellos, ¿no? Como digo, es una fuerza política muy castigada por el sistema electoral español. El nuevo líder de Izquierda Unida es una persona que cada vez va a adquirir más popularidad, es Julio Anguita, el que fue alcalde de Córdoba, alcalde del Partido Comunista en las primeras elecciones democráticas después de morir Franco, y que va a consolidar ese espacio político. El PSOE en estos años, del 89 al 93, va a sufrir muchísimo desgaste. Cada vez va a ver su imagen más deteriorada y cada vez va a haber más escándalos en la prensa que le van a hacer perder votantes por un tubo. Primer escándalo, Ley de Seguridad Ciudadana. Casi nadie la llama así, casi todo el mundo la llama como el ministro de Seguridad del Interior, que se llamaba Corcuera, que es una ley que pretendía darle más poder a la policía para luchar contra el terrorismo, pero se entendía que ese poder que se le daba a la policía iba en detrimento, iba en contra de libertades personales, ¿no? Había, por ejemplo, una medida de la ley Corcuera que era que la policía pudiese entrar en tu casa sin registro, ¿no? Sin una orden policial. Pues generó mucha oposición política ciudadana porque se entendía que estaba restando libertades a la ciudadanía, ¿no? No se llega a aplicar. Empiezan a surgir en la prensa muchos casos de corrupción y tráfico de influencias. Los más importantes en esta época son el caso Guerra. Este señor que tenéis aquí es Juan Guerra. Es el hermano del vicepresidente del gobierno de la mano derecha de Felipe González, que se llamaba Alfonso Guerra. Se supo que este señor Juan Guerra estaba usando su parentesco para intentar influenciar y para intentar conseguir, bueno, pues lo que se llama tráfico de influencias, ¿no? Si tú me das dinero a mí, yo le hablaré a mi hermano para que haga una medida que te favorezca a ti, a tu empresa, etcétera, etcétera. No estaba aparentemente y no se ha demostrado que esté Alfonso Guerra metido en las corruptelas de su hermano, pero esto desgasta la imagen del gobierno. Alfonso Guerra, que había sido un tándem, una auténtica el bicefalia, ¿no? Un auténtico líder con dos cabezas, junto con Felipe González, acaba dimitiendo en el 91, lo cual deja más debilitado también a Felipe González al perder su mano derecha. Luego se descubre el caso Filesa. Básicamente se han creado varias empresas falsas para captar subvenciones públicas de las que se dan a empresas por actividades lícitas, por actividades legales, pero resulta que estas empresas pantalla estaban destinadas a recoger fondos públicos y con ello financiar campañas del PSOE, ¿no? Hay gente dentro del partido, gente dentro de la maquinaria que ha creado estas empresas para desviar ese dinero público y pagar las campañas electorales. En cuanto se descubre, también resulta en un escándalo que tiene que dar explicación el PSOE y que le hace perder votos y perder imagen. Y luego tenemos en España el caso de la insumisión, ¿no? Insumisión y del pacifismo. Contexto, el servicio militar, la llamada mili, es obligatoria para todos los varones
que cumplen 18 años en España. Tú cumples 18 años, tienes que irte a hacer un año de instrucción militar por si España se metiera en una guerra y te llamaran al ejército. El, con el PSOE a mitad de los 80 se crea una alternativa que es la prestación social sustitutoria. En vez de hacer un año de instrucción militar, si tú te declaras pacifista, puedes hacer un año de servicio en una ONG o en un organismo público o en lo que sea. Incluso para buscar empleo después de estudiar, pues tienes que demostrar que estás libre de servicio militar. A mí esto me pilló cuando era joven, tuve que pedir lo que se llamaban prórrogas de estudio. Al acabar el bachillerato yo fui a la universidad y era una de las maneras que tenías de decir no quiero hacer la mili ahora, la quiero hacer un poquito más tarde, deme la prórroga. El caso es que, bueno, ¿y qué pasaba si una persona no quería y hacer la mili, ni hacer el servicio militar, ni quería hacer la prestación, ni si quería denunciar que esta ley era injusta? Entonces, esa persona, ese chico, porque eso afectaba a los chicos, se declaraba insumiso. Y los insumisos lo que querían era enfrentarse a la ley diciendo no acepto ninguna de las dos obligaciones que me marca la ley. No quiero hacer la prestación, ni quiero entrar en el servicio, hacer un año de instrucción militar, porque me parece una ley injusta y lo quiero denunciar así. La condena era cárcel e inhabilitación durante, no sé si era un año o 2 años. Es decir, inhabilitación significaba que no podías presentarte en oposiciones para ser funcionario o funcionaria, no podías presentarte en una lista como cargo público, ni para ser elegido en elecciones, ni nada, ¿no? Te inhabilitaban. Sin embargo, había gente que voluntariamente se sometía a esto y pasaba por la cárcel para denunciar de esa forma pues que había una ley injusta. El servicio militar no se va a acabar hasta el año 99 aproximadamente, que hay un acuerdo entre Convergencia y Unió y el Partido Popular para derogarlo cuando estaba gobernando Aznar. Ya iremos con eso. Luego también en 1991 se produce la primera guerra del Golfo, Estados Unidos invade Irak, ¿vale? El gobierno de Saddam Hussein y algunos países mandan tropas para ayudar y España pues manda algunos barcos para apoyar a la operación de Estados Unidos, lo cual es una medida también muy impopular, ¿no? De mandar soldados españoles a luchar una guerra que no es de España y también pues se genera un movimiento de protesta pacifista que desgasta al PSOE también. En 1992 es el año de los grandes eventos en España, ¿no? El gobierno del PSOE los prepara, les da mucho dinero público, orienta la acción de empresas, de artistas, de gente organizadora de eventos, para intentar que haya tres, sobre todo dos, pero en realidad son tres, grandes eventos que pongan a España en el mapa, que le muestren que se ha dejado atrás el franquismo definitivamente y que es una democracia moderna, consolidada. Uno son los Juegos Olímpicos de Barcelona, que rediseñan la ciudad totalmente, que hace pues que se dé esa imagen de modernidad de todo lo que es Barcelona y Cataluña. La Exposición Universal de Sevilla, en la cual todos los países, como en todas las exposiciones universales, pues ponen pabellones exhibiendo lo que es su país, no solamente España, sino todos los países del mundo que participan. Y además sirve para inaugurar nuevas infraestructuras como el tren de alta velocidad, ¿no? El AVE, alta velocidad española, cuya primera línea es Madrid-Sevilla para facilitar el acceso a la Expo. Y también en Madrid se le declara Capital Europea de la Cultura, que es una distinción que tiene una ciudad europea cada año y ese año además coincide con Madrid. En 1993, sin embargo, se acaban los fastos, los grandes eventos del 92 y el elevadísimo gasto del 92 pues causa una crisis económica que genera muchísimo paro, ¿no? 3 millones de parados, la peseta pierde su valor respecto a otras monedas, ocurre algo con una multinacional que se llama Baquio, que construye estas torres famosas de Madrid, estas torres al principio se llaman las Torres Kio, aunque ahora ya tienen otro nombre, y es una multinacional que deja que la crisis económica interrumpe su actividad económica, pero había comprado tantas facturas a proveedores, había hecho tanto gasto en España, que el hecho de dejar de pagar todos esos gastos, pues hace que los proveedores se queden sin cobrar, se queden sin su actividad económica y afecta a muchísima gente, ¿no? La suspensión de pagos de Kio. Luego se crea la Unión Europea, Tratado de Maastricht, en esta época, 1992-1993,
lo cual hace que la Comunidad Económica Europea pase a ser una unidad política, además, ¿no? La actual Unión Europea. Y se prepara el terreno para que haya una moneda única europea, que entonces se usaba el nombre de ECU, European Coin Unit, y acabó llamándose euro, ¿no? Pero el Tratado de Maastricht exige a las economías de los países ajustes, sacrificios, adaptarse a las políticas europeas comunes, y esto también genera pues malestar en la economía española. Consecuencias de toda esta crisis del 93, pues entre los escándalos de corrupción, la crisis económica que genera muchísimo paro, la oposición está exigiendo elecciones anticipadas. De hecho, hay mucha protesta y mucho desgaste y mala imagen pública del PSOE. Felipe González ve que se está desangrando el PSOE, que está perdiendo muchos apoyos y que está en riesgo pues su mayoría absoluta, incluso encontrar socios de gobierno si no tuviera mayoría absoluta. Al final se convocan en 1993. ¿Cómo le va el PSOE en estas elecciones? Bueno, pues pierde la mayoría absoluta. 159 diputados, no tiene los 125 que tiene para gobernar en solitario. El Partido Popular, sin embargo, parecía que iba a tener un resultado muchísimo mayor por encuestas, por pulsión de cambio que había en la calle. Se queda en 141 escaños. El, Aunque le insisto que las encuestas daban posibilidad incluso de ganar a un PSOE que parecía imbatible, ¿no? Unos años antes. Veníamos de los 102 diputados de 1982. De hecho, es cuando se da lugar al primer debate electoral de la historia de España, televisado, entre el candidato del PSOE Felipe González y el candidato del Partido Popular José María Aznar. Por cierto que en el primer debate González va extensivamente confiado y Aznar le mete un repaso bastante importante. En el segundo ya es otra historia. El PSOE pierde la mayoría absoluta a pesar de subir en número de votos, ¿vale? Pero hay una movilización de última hora por el miedo de la gente de izquierda que alguna vez votó al PSOE a que haya un gobierno de la derecha, puesto que está fresco el recuerdo de, digamos, del franquismo como lo que podría ser un gobierno de la derecha, ¿no? Pero está haciendo un buen trabajo José María Aznar en este sentido para presentar al PP como una imagen de centro o de centro derecha más que un partido de lo que se entendía por derecha en el franquismo. El Izquierda Unida obtiene un buen resultado, 18 diputados, y si fijáis la suma de 159 del PSOE y 18 de Izquierda Unida, pues podrían dar para formar un gobierno. Esas conversaciones son avanzadas, se habla con Julián Guita y su equipo, pero salta por la política económica, porque el Partido Socialista quiere mantener una política económica neoliberal, ¿no? Con la cual la gente de Izquierda Unida no está de acuerdo. Al final, el PSOE pacta con los 17 diputados de Convergencia y Unió y con los 5 del Partido Nacionalista Vasco, con esas derechas nacionalistas, pues se hace un acuerdo de gobierno. El gobierno va a ser solamente de ministros y ministras del PSOE, con Felipe González, pero con varias medidas pactadas con estas derechas nacionalistas. El PP se queda a pocos escaños del PSOE y el CDS de Adolfo Suárez desaparece. Prácticamente el PP absorbe su electorado, el hijo de Felipe de Adolfo Suárez acaba incorporándose al PP y Adolfo Suárez se aleja cada vez más de la vida política y pública, puesto que luego se sabe que tiene Alzheimer y la enfermedad la va consumiendo. Bueno, entre el 93 y el 96 no cejan, no separan los escándalos del PSOE que cada vez le van desgastando más. Aparece el caso Roldán. El director de la Guardia Civil nombrado a dedo por el PSOE, se le descubren varios escándalos de corrupción, se ha enriquecido, se ha metido en el bolsillo dinero que iba destinado a la lucha antiterrorista. Huye hacia otro país antes de que le puedan detener y es un escándalo. Está huido varios meses, año y pico, hasta que la policía le detiene, pues prácticamente engañándole, ¿no? Se supone que llega a un acuerdo para volver a España, con un acuerdo secreto, que al final acaba con él en la cárcel. Pero todo el tiempo que se descubre el escándalo de corrupción y que Roldán está huido, que deja mal a la policía gestionada por el PSOE en ese momento, pues es un escándalo más. Luego de repente se descubre poco a poco por investigaciones periodísticas la existencia del GAL, los grupos antiterroristas de liberación. ¿Esto qué es? Esto es combatir el terrorismo a principios del gobierno del PSOE de manera ilegal. Es decir, en vez de combatir a ETA por la vía policial, encarcelando a la gente, juzgándolas con las garantías judiciales de la Constitución, decide alguien del ministro del Interior organizar un grupo antiterrorista, pues formado por policías, por gente del ejército, que va a asesinar a gente de ETA sin jurado, sin pruebas y sin ninguna de las garantías que te da el Estado de Derecho. Gente sospechosa de ETA, pues le matamos, ¿no?
hay 28 asesinatos atribuidos a los GAL. Recordemos que ha habido varios escándalos policiales de gente que por ser del País Vasco la policía les confunde con gente de ETA y les mata, ¿no? Incluso uno de ellos enterrados en el campo de Alicante. Esto de que el gobierno esté usando medios ilegales para combatir el terrorismo, o sea, que está usando el terrorismo para combatir el terrorismo, pues es de una... es ilegal e incluso la prensa empieza a debatir si es inmoral, ¿no? De combatir el delito con el delito. En cuanto el diario El Mundo, que empieza por estos años a desgastar mucho también la figura de Felipe González, pues lo descubre, es un gran escándalo. El juez Garzón procesa al ministro del Interior, bajo cuyo gobierno pasó esto, el ministro Barrio Nuevo, y a su número dos, que es este señor Vera, y les mete en la cárcel. Felipe González quiere tener un gesto porque era el presidente del gobierno cuando esto ocurrió, y aunque él dice que él no conocía nada de los GAL, va a despedirse de ellos a la puerta de la prisión cuando ingresan. Hay una sospecha que no deja de crecer en la prensa, hay papeles que llegan a manos de la prensa que hablan de un señor X, de una cabeza del GAL que no se sabe quién es, y a día de hoy pues hay serias sospechas de que podría ser el mismo Felipe González, ¿no? El que tenía conocimiento y que impulsó la guerra sucia contra ETA. Aparecen nuevos escándalos de corrupción, la crisis económica hace que frene la cultura del pelotazo, ese enriquecimiento rápido gracias a contactos, ¿no? Ya tráfico de influencias, ya información privilegiada que tenía gente cercana al PSOE, como podía ser Mario Conde. Se descubren casos de estafas, casos de que se está vendiendo humo para captar dinero de inversores, etcétera. El, Creo que la foto más evidente de que se ha acabado la cultura del pelotazo es cuando Mario Conde, ese banquero engominado, paradigma del triunfador, gracias a su supuesto conocimiento económico, que en realidad no tiene más que información privilegiada o estafas detrás, pues es encarcelado, ¿no? Cuando se descubren estafas que le involucran. Luego, además, el PP empieza a ganar electoralmente. Todavía no en las elecciones generales para ser presidente del gobierno, pero ya supera al PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo del 94. Gana ciudades importantes y comunidades autónomas importantes, incluida la Comunidad Valenciana, en las elecciones autonómicas de 1995. Está claro que el PSOE se le ve cada vez más débil. Vamos a ver qué pasa en las elecciones del 96, que son las primeras que pierde el PSOE, pero eso os invito a verlos en el siguiente vídeo, que va a ser un poquito más largo que este.